Hola, hoy continuaremos hablando de funciones, en particular de imagen directa e imagen inversa. Primero recordemos cómo ver que una relación es una función, pues consideremos la relación phi, que van a ser las parejas ordenadas A, B, que pertenecen a Z cruz Z, tales que 9 veces A menos 3 veces B me da 6, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que debe de cumplir phi para hacer una función? Pues entonces debe de ser unívoca y su dominio tiene que ser exactamente Z, ¿no? Entonces, para ver que es unívoca, pues vamos a suponer que N1, N2 y N1, N3 pertenecen a phi, es decir, hay dos parejas ordenadas que tienen como primera entrada a N1, y tenemos que demostrar que es que no son dos, sino que realmente es una pareja ordenada, es decir, que N2 es igual a N3. Ahora, como N1, N2 y N1, N3 pertenecen a phi, pues 9 veces N1 menos 3 veces N2 es igual a 6 y 9 veces N1 menos 3 veces N3 es igual a 6. Es decir, cumplen con la, eh, la propiedad que nos pide phi, ¿no? Y entonces, como ambas son iguales a 6, pues las igualamos. Y si restamos 9n1 de ambos lados, pues tenemos que menos 3n2 es igual a menos 3n3 y se sigue que n2 es igual a n3. Por lo tanto, pues phi es unívoca. Ahora, para demostrar que el dominio es todo Z, notemos que por definición, pues el dominio está contenido en Z. Entonces, lo que nos hace falta ver es la otra contención, es decir, que Z está contenido en el dominio. Para eso tomamos una Z en los enteros y demostraremos que existe Z en los enteros tal que NZ pertenece a phi. Ahora, hay que notar que como n pertenece a z, pues menos 2 más 3n es igual, pertenece a z, ¿sí? Pertenece a los enteros. Y entonces vamos a considerar a nuestra z minúscula como menos 2 más 3n, y pues se sigue que 9n menos 3z es igual a 9n menos 3 por menos 2 más 3n. Y esto nos da igual a 6. Es decir, cumple nuestra propiedad que pide phi. Así tenemos que la pareja ordenada n, z pertenece a phi, es decir, n pertenece al dominio de phi, por lo que el dominio de phi pues, son todos los enteros y así probamos que phi es una función. Bueno, ahora pasando a la imagen directa y la imagen inversa, pues primero vamos a considerar f una función que va del conjunto A en el conjunto B. Y vamos a considerar a X, un subconjunto de A, y Y, un subconjunto de B. Pues entonces, la imagen directa de X bajo F es el conjunto de las F de X, tal que X pertenece a X. Es decir, lo denotamos con una F corchetes, nuestro conjunto. Aquí es importante denotar los corchetes y que esta X es un subconjunto de A, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a considerar a nuestro conjunto A y a nuestro conjunto B, nuestra función F y nuestro subconjunto X. Entonces está del lado de A. Lo que nos vamos a fijar es a quién va a dar estos elementos de X después de aplicarles la función. Es decir, ellos van a dar a otro conjunto y a ese conjunto es al que llamamos imagen directa de X, ¿sí? Por otro lado, si tomamos un subconjunto de B, entonces vamos otra vez a tomar A y a tomar B, un subconjunto de B que llamamos Y, la imagen inversa de Y bajo F, pues son los conjuntos, los elementos que están en A, que cuando yo les aplico F, van a caer a Y. Es decir, son todos aquellos puntitos de A que cuando les aplicamos F van a llegar a algún Y, ¿sí? Algún Y en Y. Entonces, esta es la que llamamos la imagen inversa de Y bajo F, ¿sí? Entonces, vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a suponer que phi es una función
que va de los racionales en los racionales, tales que phi de x es igual a 4x más 1 para cada x que pertenece a los racionales, y nos piden determinar la imagen directa de z, que es un subconjunto del dominio, y la imagen directa de P, donde P es el conjunto de los enteros pares, ¿no? Entonces son todos los enteros que están en los racionales, que son pares. Y también nos piden determinar la imagen inversa de los naturales, es decir, ahora estamos considerando los naturales como un subconjunto del codominio, y la imagen inversa de I, donde I es el conjunto de los enteros impares. ¿Sí? Pues la solución es, pues, ¿quién es phi de z? Pues por definición son los phis de los z pequeños, tales que z está en los enteros, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que yo les tengo que, son los 4z más 1, tales que z está en los enteros, ¿no? Entonces son todos estos enteros que se pueden escribir de esta forma, 4z más 1. ¿Sí? Esa es la imagen directa de Z. Por otro lado, si consideramos la imagen directa de P, donde P es el conjunto de los pares, pues sean los phi de P, tales que P pertenece al conjunto de los pares, y eso pues es aplicar la función 4P más 1, tales que P pertenece a los pares. Ojo, aquí como los pares los podemos reescribir de otra manera, o más bien son los enteros tales que los puedo escribir como 2 por k con una k en los enteros, pues sustituimos esa definición, que son los 4 por 2k más 1, tales que k está en los enteros. ¿Sí? Entonces resolvemos esto y nos queda 8k más 1, tal que k pertenece a los enteros. Entonces la imagen directa es este conjunto. Son todos los enteros que yo puedo escribir de la forma 8k más 1 para cada k entero. ¿Sí? Y entonces esa sería la imagen directa. Por otro lado, la imagen inversa de los naturales, pues son aquellos en X que están en Q, tales que cuando yo les aplico X me dan un número natural. Es decir, son todos los racionales, tales que 4X más 1 es igual a N para algún N que pertenece a los naturales. Ahora, si esto pasa, que 4x más 1 es igual a n para algún n en los naturales, si solo sí, pues despejemos x. X es de la forma n menos 1 entre 4 para algún natural, ¿no? Entonces, podemos reescribir esta imagen inversa como los n menos 1 entre 4, tal que n es natural, ¿sí? Entonces, son todos estos racionales los que cuando yo les aplico f, digo phi, me van a dar a un natural. ¿Ok? Entonces, por otro lado, pues también nos piden la imagen inversa de i, donde i son los impares. Entonces son los x en los racionales, tales que phi de x pertenece a i. ¿Eso qué quiere decir? Que son los x que pertenecen a los racionales, tales que 4x más 1, es decir, la función, es igual a 2k más 1 para algún k en los enteros, ¿no? Tiene esta forma, es un número impar. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues despejar x de esta igualdad, ¿no? Entonces, eso nos queda que pasa si solo si x es igual a k medios, ¿no? Despejando x de esta igualdad, por lo que podríamos reescribir a la imagen inversa de y como los k medios, tales que k es un entero. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de funciones inyectivas y funciones suprayectivas. Una función f de a en b es inyectiva o 1 a 1 si a1 y a2 pertenecen a A y a1 es distinto de a2, entonces f de a1 es distinto de f de a2. Es decir, si todos los elementos de A tienen imágenes distintas en B. Es decir, yo agarro dos en A, que son distintos, sus imágenes también son distintas. Pero eso quiere decir que podemos utilizar la contrapositiva porque es lógicamente equivalente a esta condición. Y la contrapositiva dice que si yo tengo A1 y A2 que pertenecen a A, tales que su imagen es igual, entonces A1 es igual a A2. Entonces no es que haya agarrado dos elementos, sino realmente eran el mismo elemento. Ahora, ¿cómo vemos
que dos funciones son inyectivas, ¿no? Por ejemplo, phi de los racionales en los racionales, tal es que x va a 4x más 1 y psi que va de los racionales en los racionales, tal es que x va a dar a x cuadrada más 4. Entonces vamos a ver la primera. Vamos a considerar phi, así como nos lo dan. Probaremos que es inyectiva, es decir, vamos a tomar dos elementos que están en Q, es decir, en el dominio, y tales que su imagen es igual, phi de x1 es igual a phi de x2. Es decir, vamos a usar la contrapositiva. Tenemos que demostrar que x1 es igual a x2 por, pero por la definición de phi, pues tenemos que, si son iguales en sus imágenes, es decir, 4x más 1 es igual a 4x más 2, sumando un -1 y luego dividiendo entre 4, pues obtenemos que x1 es igual a x2, que es lo que queríamos probar, ¿no? Entonces la primera sí es. Y la segunda, vamos a utilizar una psi definida tal que a x lo elevo al cuadrado y le sumo 4, y veo que no es inyectiva. ¿Por qué? Porque cuando yo se le aplico le aplico psi a 1, pues eso dice eleva 1 al cuadrado y súmale 4, y eso me da 5. Pero eso es lo mismo a elevar -1 al cuadrado y sumarle 4, y eso es psi de -1. Y además, 1 y -1 pues, son distintos. Entonces, hay dos elementos que son distintos, pero sus imágenes son la misma. Entonces, nuestra función no es inyectiva. Ahora, otro tipo de funciones que nos interesan son las funciones suprayectivas o sobre, y son aquellas que para todo elemento b de B existe un elemento de A tal que f de A es igual a B. Entonces, vamos a considerar una función así. Notemos que lo que nos está diciendo es de que ocupemos todos los elementos de B. Eso lo podríamos pensar que son estas funciones tales que la imagen es igual a B, que es igual al codominio de F. Es decir, son todas, las suprayectivas son aquellas que utilizan todos los elementos de B, es decir, la imagen de F es exactamente nuestro codominio. Y entonces lo podríamos definir así. F es suprayectiva si para todo B en B, B pertenece a la imagen de F. Esta no es tan usual usarse, pero también se puede hacer uso de ella. Ahora vamos a tomar a phi, igual que en el ejemplo anterior, que va de los racionales en los racionales, tales que x va a 4x más 1, y vamos a tomar a phi como una función de los enteros en los enteros, tales que z va a dar a z cuadrada más 4. Ojo que no es la misma función porque estamos cambiando tanto de dominio como de codominio. Y la pregunta es si son suprayectivas. Pues para ver que uno es suprayectiva, es decir, que phi es suprayectiva, pues vamos a probar que existe x en Q, vamos a tomar a alguien en el codominio, sea x en Q, y vamos a demostrar que existe un y en Q, tal que cuando yo le aplico phi a y, me da x. ¿Sí? Entonces, a diferencia de lo anterior, ahora estamos tomando a x en nuestro codominio, pues de hecho es el mismo conjunto, ¿no? Y hay que demostrar que existe alguien en el primer conjunto, que es en este caso, aunque sea en el mismo, lo estamos poniendo así, tal es que cuando yo le aplico phi, voy a dar a x, ¿no? Y entonces, por la definición de phi, tenemos que si x es igual a phi de y, entonces quiere decir que x es igual a 4 veces y más 1. Y pues, ¿qué pasa si despejamos y? Porque el que nos interesa saber es y. Entonces tenemos que y es igual a x menos 1 entre 4. De esta manera, pues tenemos que si tomamos a y como x menos 1, todo eso entre 4, pues tenemos que phi de y es phi de x menos 1 entre 4, que eso es 4 veces x menos 1 más 1, y entonces el 4 se va con este 4, nos queda x menos 1 más 1, que eso es x. Por lo tanto, phi es su proyectiva. Es decir, encontramos un elemento, ¿cómo lo llamamos? X menos 1 entre 4, que cuando le aplicamos phi caemos otra vez en x. Ok, y pues para la segunda, entonces la primera sí es su proyectiva y la segunda, pues ¿qué pasa? Que nosotros
si consideramos z cuadrada más 4, no es suprayectiva porque no existe phi de z que sea igual a cero, o es decir, todo phi de z, ji de z es distinto de cero para todo z en z. De hecho, si nos fijáramos y fuera en los reales, esta función, digamos que es una versión discreta, es decir, solo nos vamos a fijar en los enteros, de una parábola, ¿sí? Una parábola que abre hacia arriba y que cuando yo se la aplico al cero, me queda en el 4, y entonces no hay una altura que sea el cero, y también podemos haber elegido el uno o por cualquier entero negativo, porque podríamos ver que nuestra función no toma esos valores, ¿sí? Entonces, esta función g no es suprayectiva. Y finalmente, pues una función es biyectiva, si digo biyectiva, si es inyectiva y suprayectiva. Entonces, pues como ejemplos, tenemos que la función phi, definida en los ejemplos anteriores, que era phi va de los racionales en los racionales, tal que a cada x me lo manda a 4x más 1, si es una ya vimos que es una función inyectiva y suprayectiva, pues por lo tanto es biyectiva. Sin embargo, para que no sea biyectiva, como aquí tenemos un i, pues basta con que no suceda alguno de los dos para que no sea biyectiva. Es decir, una función, la función psi que vimos al inicio, no era inyectiva, entonces pues no es biyectiva, y la función g que acabamos de ver que no era suprayectiva, al no ser suprayectiva, pues no puede ser biyectiva. No importa si la primera era suprayectiva o no, no cumple con ser inyectiva, y la segunda no cumple con ser suprayectiva. Por lo tanto, ninguna de las dos es biyectiva. Bueno, esto es lo que les quería comentar el día de hoy. Muchas gracias.